Empate sin goles en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, en un partido donde hubo más discusiones polémicas en cuanto al arbitraje, en cuanto a algunas actitudes de los futbolistas tanto de Universitario como de Alianza Lima, pero donde hubo muy poco fútbol. Alianza prácticamente no se acercó a la portería de Sebastián Britos, ni siquiera me animaría a decir algún remate que haya generado peligro, porque no fue el caso, y Universitario de Deportes que no fue claro en sus constantes llegadas a la portería de Guillermo Vizcarra. Partido chato, partido muy trabado, peleado desde lo físico, y en donde ambos equipos llegaban con un desgaste importante por su participación en torneos internacionales, ¿no? Tanto la U, que venía a hacer un papel interesante ante Palmeiras en Sao Paulo, y Alianza, que venía de ganar en Quito ante la Universidad Católica del país de Ecuador, ¿no? Entonces, muchos apuntaban que este iba a ser un clásico muy bueno, la emoción de todos estaba por las nubes, porque imaginábamos un partido atractivo e interesante. Un encuentro en donde la U y Alianza, como muchos decían, llegaban en su mejor momento, al menos en los últimos años. Porque muchas veces hemos visto tanto a la U y Alianza pelear el torneo o llegar a un clásico con panoramas muy diferentes, por decirlo de alguna manera. Porque a veces teníamos a la U peleando arriba y Alianza un poco complicado en la parte de la tabla, o viceversa, o alguno venía con algún golpe bajo por algún torneo internacional. Creo que la U venía en ese mismo contexto si el clásico se hubiera jugado la semana pasada, luego de lo que fue la dura derrota contra Palmeiras. Pero luego de lo que fue la actuación ante Palmeiras en condición de visitante, el panorama cambió mucho a favor de los cremas, y que hoy día consolidaron una línea defensiva que les termina, creo, siendo yo clave para el resultado de este encuentro. Tal vez no porque Alianza se haya aproximado mucho, pero sino porque le dio un poco más de tranquilidad y seguridad en el fondo, algo que de repente tanto Williams Riveros como Aldo Corso ya no estaban dando demasiado en los últimos partidos. Una Alianza que me parece que hoy día encuentra en Guillermo Enrique a su jugador más importante y trascendental, al menos a lo largo de los 90 minutos, porque fue el futbolista que más intentó pasar al ataque, intentó trabar los espacios que podía dejar por ahí Kevin Quevedo o Eric Castillo, y aprovechar las trepadas de José Carabalí. Pero Guillermo Enrique estuvo muy bien parado en su posición y supo evitar constantemente los ataques del ecuatoriano por su sector. De ahí, actuaciones individuales para puntuar cada uno, no creo que haya muchas. Me parece que de ahí se puede rescatar un poco la labor de Jairo Concha, de Alex Valera en el cuadro de Universitario de Deportes, pero en Alianza me gustó un poco la labor que tuvo por momentos del partido Carlos Zambrano, por ahí una que otra improvisación de Burlamaqui, donde logró salir jugando en en algún pasaje del encuentro. Pero en Alianza no hubieron actuaciones muy rimbombantes. Un partido, como menciono, chato, pocas emociones, no tuvimos mucho fútbol, no tuvimos muchas situaciones claras. A lo mucho un remate de Jesús Castillo que termina en un gol anulado a Alex Valera, y de ahí en el segundo tiempo un disparo de Edison Flores que es bloqueado por la defensa de Alianza Lima, en una de esas pocas que siempre le pueden caer a las orejas y que puede terminar marcando algún tanto en el partido. Vamos a pasar a la de las alineaciones. La U salía con Sebastián Britos en la portería, no cambiaba absolutamente nada ahí Jorge Fossati, pero en la línea defensiva vendría la novedad, porque tanto Aldo Corso como Williams Riveros verían el encuentro en el banco de suplentes para que las posiciones las ocupen César Inga y también Anderson Santamaría junto a Matías Di Benedetto. En el medio campo se habló mucho de la posibilidad de Jorge Murrugarra como el volante titular, pero al final Fossati, por la actuación que tuvo Jesús Castillo ante Palmeiras en Brasil, decidió apostar por el ex jugador de Sporting Cristal y de Gil Vicente de Portugal para que arranque en el medio campo junto a Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. Un Jesús Castillo que hoy día tuvo una labor importante, donde tuvo una falta muy peligrosa sobre Guillermo Enrique en el arranque del clásico, y que seguramente un árbitro más riguroso podría haberlo sancionado con otro color de tarjeta.
De ahí, como mencionaba, Pérez y Jairo Concha tuvieron un partido por ahí, yo diría de 6 puntos. Jairo Concha, porque se animó un par de ocasiones en rematar a portería, algo que muchos jugadores de la U no lo intentaron a lo largo del encuentro, y eso que el partido se jugó mucho más en cancha de Alianza, donde la U era un equipo constante que subía a presionar. Mientras que por su lado Martín Pérez Guedes no tuvo el partido que muchos esperaban y muchos hubieran querido ver del futbolista argentino nacionalizado peruano. Por los carrileros, Andy Polo, que tuvo una labor constante de tratar de estar pendiente de las trepadas de Kevin Quevedo o de Eric Castillo en su momento, y que también estuvo bien presionado y cerrado por Miguel Trauco, diría yo. Por el otro costado estaba José Carabalí, que no pudo con un Guillermo Enrique que estuvo gigante en la marca y en la presión y en las constantes trepadas que tuvo, por lo que me parece que Carabalí fue uno de los futbolistas más afectados por lo que fue la alineación del día de hoy del lateral de Alianza Lima, y en el ataque Edison Flores, con Alex Valera, que en el partido tuvo un gol que fue anulado de manera polémica. Creo yo que sí hay un leve fuera de juego por parte del número 20 de la U, y que le evitó gritar el único tanto del encuentro. Por su parte, Edison Flores tuvo una jugada muy pero muy al límite con Fernando Gaibor, en donde creo yo que al menos debió ser revisable, donde Flores termina barriendo al ecuatoriano. Gaibor reclamaba la asistencia médica, o por último que se pueda revisar también en el VAR, pero al final Jordi Espinosa no decidió ir a chequear la barrida del ex jugador en su momento del fútbol mexicano y de la MLS. De ahí por ahí la U, como lo menciono, con las variantes intentó mejorar algo con el ingreso del Tunche, con el ingreso de Murrugarra, de Calcaterra, pero simplemente no pasaba nada con la U. La U fue un equipo que tenía aproximaciones, tenía llegadas, pero no hizo figura Vizcarra en ningún momento. Y eso es mérito de Alianza, el cual vamos a repasar ahora. Porque Alianza salió con el mismo equipo que ganó en Quito. Salió con Vizcarra en el arco, Enrique, Zambrano, Garcés y Trauco, la defensa que sale de memoria, el medio campo con Burlamaqui, Peña y también con Fernando Gaibor, y en el ataque Eric Castillo con Kevin Quevedo y Hernán Barcos. Hablo rápidamente del 11 de Alianza porque, como lo menciono, no hay mucho que destacar en cuanto a lo nivel individual de algún futbolista de Alianza Lima, quitando a Guillermo Enrique, que tuvo un partido gigantesco. De ahí me parece que la línea defensiva de Alianza estuvo bien parada, estuvo muy bien segura y compacta en los momentos que tuvo que recurrir a la zona defensiva, porque cada vez que había una trepada de Enrique, una trepada por ahí también de, podríamos decir, de Burlamaqui, un jugador de Alianza apoyaba en la defensa y se iba a cubrir esa posición. Una posición que servía para que el equipo no se desordenara en defensa, y con el cual, si Gaibor se salía de su marca, Barcos retrocedía para cubrir ese hueco. Si Enrique se quedaba adelante, Gaibor cubría su hueco, y así constantemente. Eso fue algo que Alianza apostó y adoptó a lo largo de todo el encuentro, y que le terminó funcionando. No sé si Gorosito planteó el partido para llevarse el punto, o si planteó en algún momento ganarlo, pero el esquema de Gorosito el día de hoy le terminó siendo efectivo. Tal vez no fue el más lindo, tal vez no fue el más vistoso, tal vez no fue el más atractivo de ver hoy día a la Alianza de Pipo Gorosito, pero nadie puede discutir que el nivel defensivo de esta Alianza es sinceramente titánico y tremendo, por lo cual hemos visto a un equipo que hoy día decidió cerrarse atrás, decidió buscar en algún momento en el contragolpe a Castillo, buscar a Quevedo, de repente por ahí la genialidad de Peña y de Gaibor, que hoy día no estuvieron finos en el medio campo y hay que reconocerlo, pero donde finalmente Alianza termina encontrando prácticamente nulas posibilidades de cara al gol por el planteamiento un poco ratonero, diría yo, del entrenador argentino. La U, por su parte, como lo mencioné, metió unos cuantos cambios. Alianza apostó por Alan Cantero y el debut de Pedro Aquino, porque Kevin Quevedo se fue expulsado a los 15 minutos del segundo tiempo tras una alevosa patada sobre José Carabalí. Yo sé que no hay intención del número 27 de Alianza Lima en tumbarse al carrilero de Universitario de Deportes, pero nadie puede negar que la imprudencia está, y es una tarjeta roja muy pero muy justificada sobre el
delantero blanquiazul. También hay una tarjeta roja sobre Renzo Garcés en el cierre del encuentro, pero donde me parece que ahí peca Jordi Espinosa, porque primero hay una falta del Tunche Rivera sobre el central de Alianza Lima, y en donde todo un enredo termina llevando a la tarjeta roja de Garcés, que también está bien puesta por la reacción del ex central de la Universidad César Vallejo. Alianza, como lo menciono, intentó replegarse más con el ingreso de Cantero, ingresó también Gianfranco Chávez en lugar de Eric Castillo ya en los últimos minutos del partido, pero simplemente el marcador no iba a cambiar, no iba a variar, porque de inicio a fin vimos un partido muy soso, muy chato, y en donde toda la expectativa que había en base a este encuentro, en base a lo que podían darnos tanto la U y Alianza Lima, por cómo habían venido de sus últimos encuentros internacionales y por su actualidad en el fútbol local, no fue un encuentro para el gusto de muchos de nosotros los aficionados del fútbol peruano. Ahora viene el parón FIFA, la U se queda como el puntero del torneo, en un torneo en donde ha habido muchos cambios por lo que fue la descalificación de Deportivo Binacional a mitad de semana, y en donde el puntero ahora es Universitario de Deportes con 15 puntos, le sigue Cristal con 14 y luego Cusco con 13, también está Deportivo Garcilaso ahí cerca, olfateando los primeros lugares, y quinto está Alianza Lima por el momento en la tabla de posiciones. Un torneo clausura que está el rojo vivo, porque Cristal empató ayer en el Gallardo ante UTC, porque Cusco FC empató ante Juan Pablo II, y el clásico de los clásicos del fútbol peruano nos regaló un empate muy pero muy por debajo de lo esperado. Alianza llegó a 7 clásicos sin poder ganarle a Universitario, no le gana desde febrero del año 2023, pero la U también está cosechando una cifra un poco crítica frente al compadre, porque de los últimos 5 clásicos que se han jugado en el Monumental, la U tan solo pudo ganar uno. Entonces eso quiere decir que también hay una deuda pendiente de los merengues contra, mejor dicho, con su hinchada, debido a la muy alta expectativa que siempre se genera el hincha crema al recibir al clásico rival en el Monumental. Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el análisis y el video, y con nosotros será hasta un próximo video.